Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, recuerdo que tienen que dar su cámara, por favor. Solo una persona me escribió en el chat que por qué no iba a tener encendida su cámara. Los demás sí, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, jóvenes, con la clase de esta semana, que es la lección 20, ¿sí? Lección 22, que se llama potencia. Esta lección es bastante extensa, ¿verdad? Por eso es que acá dice lección 22, parte 1, porque vamos a ver la mitad del día de hoy y la otra mitad de la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, la semana pasada terminamos de ver qué era trabajo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién me puede decir qué era el trabajo? Una cosa que se realizaba. Hacer una acción. Una acción, ¿qué más? De dos fuerzas, ¿no? La unión de dos fuerzas, a ver si está alguien más. ¿Qué más me podrían decir? Bueno, recordemos que el trabajo era la acción aplicada a una fuerza para mover un objeto de un punto a otro, ¿verdad? Para desplazarse. Es en sí lo que es el trabajo, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que es la potencia, ¿sí? La potencia en sí. Bueno, empecemos entonces. Para referirnos a potencia, debemos tomar o tener en cuenta el tiempo durante el cual una fuerza realiza un trabajo. Entonces, la potencia se va a basar en el tiempo en que una fuerza realiza el trabajo. Entonces veamos, acá, ¿quién va a tener mayor potencia? A ver, tenemos dos motores, ¿verdad? Motor 1 y motor 2. Mueven este bloque, que es igual, ¿verdad? Tiene la misma fuerza, tiene el mismo peso, pero uno se tarda 10 segundos y el otro motor se tarda 5 segundos. ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que tiene mayor potencia? ¿Cuál es más, por decirlo así? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. Tarda menos. Exacto, ¿verdad? Entonces, mientras menos se tarde una máquina o un objeto en realizar el trabajo, más potencia va a tener, ¿verdad? Y entre más se tarde, quiere decir perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces dice, entonces la potencia de lo entre el trabajo, que es la letra W, desarrollada con expresa como trabajo dividido tiempo, donde el trabajo realizado y T es el tiempo empleado. La unidad de potencia en el sistema internacional son joules sobre segundo y la unidad de medida se conoce como vatio, ¿sí? Entonces recordemos que es fuerza. Recordemos que fuerza es igual a kilogramos, que es la masa sobre segundo al cuadrado. Y eso lo conocemos nosotros como newtons. El trabajo es igual a fuerza, que es newtons, por metro, que es la distancia. Entonces trabajo son joules o julios, ¿verdad? Que era lo que vimos la semana pasada, los joules. Y ahora la potencia es joules sobre segundo, que eso nos va a dar como resultado los vatios, ¿verdad? Entonces la unidad de medida de la potencia
son los vatios. ¿No? Muy bien, continuemos. Entonces, dice, cuando se realiza cierto trabajo sobre un objeto, se transfiere energía y en consecuencia la energía del objeto se incrementa, por lo cual el sistema que se realiza el trabajo desarrolla potencia, implica un consumo de energía en la medida que se transfiere. La potencia desarrollada por un sistema que realiza un trabajo se expresa como P igual a E partido tiempo. Entonces, recuerden que el trabajo era sinónimo de energía. Entonces, si no conocemos el trabajo, pero sí conocemos la energía, también podemos encontrar la potencia, que vamos a obtener vatios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, la energía también se expresa en joules. Entonces, joules dividido segundos, vatios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Pueden preguntar. No, profe, todo claro. ¿Seguros? No. Sí. Sí, no. Sí, profe. Sí, profe, claro. Sí, entonces esa sería la fórmula. Potencia igual a energía dividido tiempo. O también, depende de que tengamos, ¿verdad? O también trabajo dividido tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces que nos va a hacer favor. Byron, de leerlo. Ya, profe. ¿Ya? Una grúa utilizada en una construcción eleva una carga de 200 kilogramos con velocidad constante desde el suelo hasta una altura de 10 metros en 30 segundos. También lo de abajo. Sí, por favor. Determinar el incremento de la energía potencial del cuerpo, el trabajo realizado sobre la carga, la potencia desarrollada por la grúa. Muy bien, gracias, Byron. Bueno, entonces tenemos una grúa que levanta una caja y tenemos la foto de la grúa. ¿Verdad? Entonces dice que esta carga tiene una masa de 200 kilogramos. ¿Sí? Esa sería la masa. Lo levanta a una altura de 10 metros. ¿Sí? ¿Y cuánto tarda en levantarlo? 30 segundos. ¿Sí? Y nos piden encontrar varias cosas. Lo primero que nos piden es el incremento de la energía potencial. Es decir, la grúa transfiere energía potencial a la carga para poderlo levantar. Entonces tenemos que calcular a cuánto equivale esa energía potencial. Entonces recordemos, es lo primero que vamos a calcular. Recordemos que energía potencial es igual a ¿qué? ¿Quién se recuerda de la fórmula de la energía potencial? La vimos hace 8 días. O alguien que tenga su libro a la mano también, se vale. Energía potencial. ¿En qué página está? No, ahorita le digo. La página... Es una masa por gravedad por altura. Sí, en la 190. Profe, Energía es potencial. masa por gravedad por altura. Así es. Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. En la página 190 encuentran la fórmula. Bueno, tenemos todos los datos, así lo puedo calcular. Recordemos acá. Energía potencial. La masa es de 200 kilos. Por la gravedad, que siempre es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, que lo elevan a 10 metros. Energía potencial entonces va a ser igual a
Muy bien, nuestra calculadora. 200 por 9 puntos por 10. 19.600. Y esto serían joules, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es energía. La energía se expresa en joules, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos la primera respuesta. 19.600 joules. Bueno, ahora veamos el siguiente. Tenemos el trabajo realizado, la carga. ¿A qué es igual trabajo? A ver, Fuerza por masa. Fuerza. ¿Eso por masa? será fuerza por desciento, ¿verdad? Que es X. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿será que tenemos la fuerza? ¿Será que en el problema nos proporcionan la fuerza? ¿Sí? ¿De cuánto es? ¿De 200 kilogramos? No, eso es masa. ¿Mm? No hay fuerza. No. Ay, ¿verdad? Pues, ¿Qué fuerza actúa sobre el objeto? Gravedad. ¿la gravedad? Ajá, y eso se le llama peso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro esa fuerza? Multiplicando la masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces la fuerza va a ser de 200 kilogramos por 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces fuerza va a ser igual a 200 por 9.8, 1960 newtons, ¿verdad? Porque es fuerza. Y ahora que ya tengo la fuerza, ya puedo encontrar el trabajo. Entonces fuerza 1960 por X, que es la distancia, 10 metros. Eso nos va a 9.600 joules. Nos tenía que dar el mismo resultado que la energía. ¿Por qué? Porque trabajo y energía son sinónimos, ¿verdad? Van de la mano. Entonces tienen que compartir sus valores. Bueno, y por último nos solicitan la potencia, que es lo nuevo, ¿verdad? Lo que ahorita vamos a calcular. Entonces acabamos de ver que esa fórmula la vimos hoy, hace un ratitito, que potencia es igual a trabajo dividido tiempo. O también puede ser energía dividido tiempo. Con los dos resultados nos va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, va a ser igual a trabajo de 19.600 joules, ¿verdad? Dividido 30 segundos, medio minuto, ¿verdad? Entonces 19.600 dividido 30 nos va a dar 653.3 vatios. Pero recuerden que la unidad de medida de la potencia son los vatios. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Esa sería la respuesta para el inciso C. 53.3 vatios. ¿Verdad? Bueno, No, profe. no. No, profe. Bueno, continuamos entonces.
Y vamos a ver algunas unidades de la... Leamos el primer cuadrito, Fernanda. El valor de la potencia que desarrollan algunas máquinas es del orden de los cientos de millones de vatios. Bien, gracias. Veamos el siguiente, por favor, Javier. Dice, por esta razón es usar potencia en otras unidades como el caballo de potencia 1H es igual a 740. Ya no me acuerdo qué significa la W. Vatios. Vatios o el kilovatio. Es igual a 1000 vatios. Bien, gracias. Bueno, entonces a veces dice que la potencia se expresa en miles o cientos de miles de vatios. Entonces es común utilizar otras unidades de medida para ciertas máquinas, como es el HP o caballo de potencia. A ver, ¿en dónde han escuchado esa unidad de medida, los caballos de potencia? En los carros. En las trocas. Los carros, ¿verdad? En los carros, motos, camionetas, buses, etcétera. Es muy utilizado el término caballos de potencia, ¿verdad? Entonces, que está en inglés, ¿verdad? Significa, ¿cómo se dice caballo en inglés? A ver. Horse. Horse. No sé, Horse. poder en inglés. Power. 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 Se llama HP. ¿Sí? De potencia o caballos de poder. Español, ¿verdad? Pues, entonces, un HP o un caballo de potencia equivale a 746 vatios. ¿Sí? Bueno, y también se utiliza el kilovatio. ¿En dónde han escuchado ahora kilovatio? A ver, Las baterías. Eso. las baterías, ¿dónde más? Los controles. Los controles, ¿qué más? Energía eléctrica, ¿verdad? Si alguien ha visto el recibo de luz, bueno, nosotros de luz, pero en realidad el recibo de energía eléctrica, ¿verdad? Cuando llega a nuestras y se ponen a leerlo, ahí se utilizan los kilovatios para ver cuántos kilovatios consume una casa. Y en base a eso es como cobran, ¿verdad? El servicio de energía eléctrica. Y un kilovatio pues equivale a 1000 vatios. Bueno, continuemos entonces. Cuando la potencia se expresa en kilovatios y el tiempo en horas, la energía se expresa en kilovatios por hora. ¿Sí? La energía cuando se expresa, ¿verdad? Bueno, eso nos va a servir ahorita adelante. ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, a ver. Vamos a hacer este otro ejemplo. Y nos va a hacer favor Raúl de leerlo. 10 voltios, 4 horas encendidas. Calcular. Ajá. Continúe. Sí, leo lo demás. Sí, por favor. La energía consumida por la bombilla en kWh. El consumo de mantenerlas en funcionamiento durante un mes, si el valor de la tarifa social de un kilovatio por hora es 0.41 4144. Muy bien. Poco menos de 60 centavos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué debemos de calcular primero?
la energía bombilla. Únicamente conocemos la potencia. Alguien anda a comprar bombillas. Recuerden que las venden por poder, ¿verdad? Hay de 75, de 100, de 120. Conforme sube sus vatios, sube qué tanto va a iluminar, ¿verdad? Por si alguien ha comprado bombillas comunes en la tienda o demás, ahí utilizan la palabra vatios. Si se dan cuenta, ahí está. Entonces recuerden que acabamos de leer que cuando la energía se encuentra en kilovatios y el tiempo en horas, la energía se debe de expresar en kilovatios por hora. Entonces, iniciar, debemos de realizar esta pequeña conversión. Convertir esos 100 vatios a kilovatios. Entonces recordemos que un kilovatio tiene 1000 vatios. Entonces 100 por 1, 100 dividido 1000. 0.1, ¿verdad? 0.1 kilovatios. Nosotros sabemos que es igual a energía dividido tiempo. En este caso tengo la potencia y tengo el tiempo. Y quiero encontrar la energía. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de despejar la energía. Para eso le voy a quitar T, que está dividiendo, multiplica en ambos lados, o pasa a multiplicar, como ustedes le quieren llamar. Pues energía va a ser igual a potencia por tiempo, ya despejado, ¿verdad? Bueno, sustituyo los datos entonces. Energía va a ser igual a la potencia, son 0.1 kilovatios por el tiempo, que son 4 horas. Nos va a dar 0.4 vatios por hora. Eso es, sume la bombilla en 4 horas, 0.4 kilovatios por hora. ¿Verdad? La respuesta a nuestra primera interrogante, 0.4 kilovatios por hora. Ahora dice, ¿qué debemos de encontrar? ¿Cuánto debemos de pagar por tener encendidas esas 4 horas diarias nuestra? ¿Sí? Entonces, dice que la tarifa es de 0.4144. Entonces, primero debemos de averiguar cuánto hay que pagar por un solo día. Para eso voy a multiplicar los 0.4 por un solo día, que sería 0.4144. Pues eso nos va a dar 0.17 al día, ¿verdad? Pero como quieren el mes completo, lo multiplico por 30. ¿Por qué por 30? Porque un mes tiene 30 días. Entonces lo que hay que pagar por esto es de 5 quetzales con 10 centavos por una sola bombilla, ¿verdad? Imagínense, la casa tiene 8 bombillas, 10 bombillas, 12 bombillas, ¿verdad? Eso si la tienen encendida como mínimo 4 horas, ¿verdad? Si se enciende más tiempo o menos tiempo, pues tenemos que ver. Ahí va cambiando, ¿verdad? ¿Dudas, jóvenes? Pregunten. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe.
Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Recuerden que si se corta, deben de volver a ingresar con el mismo link. ¿Verdad? Bueno, potencia automotriz. Aaron, leamos. Potencia automotriz. El elemento que se proporciona acerca de los automóviles incluye su potencia, cuyo valor se expresa en caballos de potencia. También se incluye la relación peso-potencia, que se expresa en kilogramos caballos de fuerza, la cual indica la cantidad de kilogramos que se deben mover por cada caballo de potencia con el carro vacío. Se puede hacer una relación entre la potencia y la velocidad media, puesto que en el trabajo efectuado por una fuerza paralela al desplazamiento es, no sé cómo se dice. Gracias, Aaron. Bueno, entonces, recuerden que habíamos hablado de los carros, ¿verdad? Entonces acá vemos la potencia automotriz que siempre se va a expresar en HP, que es parte de la información que nos dan cuando compramos un carro, ¿verdad? O cuando investigamos un carro. Yo quiero saber qué cualidades tiene. Entonces podemos leer la ficha y nos proporciona, ¿verdad? También nos proporcionan kilogramos por horsepower o por HP. ¿Sí? Es decir, cuántos kilogramos puede mover un carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la potencia del carro se calcula tomando en cuenta que está base, ¿sí? Pero ya cuando agregamos kilogramos, pues ahí ya cambia la potencia, ¿verdad? Obviamente, entre más cargado vaya, su potencia va a disminuir, ¿verdad? Bueno, entonces la relación que tenemos acá es el trabajo, fuerza por distancia. Entonces, potencia, recordemos que es trabajo dividido tiempo. Entonces, recordemos que velocidad es X partido tiempo. Por lo tanto, la potencia vamos a encontrar multiplicando la fuerza de un vehículo por la velocidad a la que se mueve. Podemos encontrar su potencia, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos. Y acá, pues encontramos una tablita con algunos carros. Tenemos un Hyundai Accent, un Chevrolet Optra, Ford Corsa, el Renault Simbo, Renault Ciclo. Son carros comunes, ¿verdad? Si se dan cuenta, ninguno llega ni siquiera a los 100 caballos de potencia, ¿verdad? Ahora hay otros carros que los modifican o que son con marcas como Ferrari, Lamborghini, etcétera. Tienen 300, 600, 700 caballos de potencia, ¿verdad? Incluso hay carros que llegan a 1000 caballos de potencia, ¿verdad? Pero son carros ya utilizados para carreras, obviamente, ¿verdad? Y acá vemos la relación que existe para mover kilogramos por cada HP, ¿verdad? El primero dice que puede mover 10 kilogramos cada caballo de fuerza. Entonces, como tiene 98 caballos de fuerza, imagínense, puede mover 908 kilogramos, ¿verdad? Bueno, pero esos son ejemplos de algunos carros comunes, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Respecto a los carros. Bueno. Veamos entonces. Corresponde hacer un ejemplo. Veámoslo, por favor. Será por acá.
Eddie, Alexander. Un vehículo velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Si la potencia desarrollada por el motor es de como P, determinar la fuerza desarrollada por el motor. Muy bien. Entonces dice acá que un vehículo circula, ¿verdad? Una velocidad constante de 36 kilómetros. Es una velocidad no tan alta. Hay que decir que el carro va despacio, ¿verdad? La potencia del motor del carro es de 70 HP, caballos de potencia. Y nos piden determinar la fuerza. La fuerza tiene que expresarse en newtons, ¿verdad? Entonces, para poder obtener newtons, tenemos que hacer varias conversiones antes de poderlo realizar. Para poder obtener newtons, la potencia tiene que estar en vatios y la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Bueno, ya alguien entendió su micrófono. Ya lo apago. Bueno, entonces vamos a realizar las conversiones. Recordemos que un HP, ¿cuántos vatios tenía? Lo leímos. ¿Cuántos vatios HP? Pues si no, ahí está en su libro también. En la página. Bien, ya estamos de vuelta, ¿verdad? Entonces estábamos resolviendo este problema que dice que íbamos a hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces estábamos en la pregunta que queríamos saber cuántos HP, mejor dicho, un HP, cuántos vatios tiene. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? 746. Muy bien. Entonces multiplicamos, ¿verdad? 70 por 746. Voy a ver cómo resulta. 52.220. ¿Verdad? Muy bien. Y los 36 kilómetros por hora, para yo poder obtener newtons, debo convertirlo a metros por segundo. Entonces recordemos que un kilómetro, tiene 1000 metros. Y una hora tiene 3600 segundos. Para cancelar, ¿verdad? Kilómetro con kilómetro, hora con hora. Igual acá, HP con HP. Entonces voy a multiplicar 36 por 1000, 36.000. Dividido 3600, 10. Es decir que el vehículo se mueve a 10 metros por segundo. ¿Verdad? Bueno, vimos hace un momento que también podíamos calcular la potencia si nosotros multiplicamos
fuerza por velocidad. En este caso tengo la potencia, tengo la velocidad y lo que quiero encontrar es fuerza. Entonces despejo esta V, está multiplicando, divide en ambos lados, entonces fuerza va a ser igual a potencia dividido velocidad. La potencia son 52.220 dividido la velocidad que son 10. Cancelamos un 0 con un 0. Nos va a quedar 5.222 newtons, ¿verdad? Esa sería la fuerza del vehículo, ¿sí? En base a su velocidad y a su potencia. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe. No, profe. Muy bien. Si no hay dudas, entonces continuemos con nuestro último subtema, que se llama conservación de la energía. Recordemos que este término conservación ya lo habíamos utilizado anteriormente, cuando vimos la conservación del movimiento. De igual manera, la energía se conserva. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino únicamente la forma, ¿verdad? Bueno, para eso vamos a ver en qué nos vamos a basar. Por favor, leamos el párrafo 1. Héctor Andrés. Un péndulo simple consiste en una esfera que se ata a una cuerda y describe un movimiento de vaivén alrededor de una posición llamada posición de equilibrio punto B. Gracias, Héctor. Sebastián, número 3, por favor. Cuando la esfera se desplaza desde la posición A hasta la posición B, el trabajo neto realizado sobre la esfera, de acuerdo con el teorema de trabajo energía cinética, es... Leo la fórmula. Sí, por favor. W es igual a E menos E. Gracias. Bueno, profe. Vamos a ver entonces, número 4, Julio. Puesto que la tensión perpendicular a la dirección del desplazamiento en todos los puntos de la trayectoria, la única fuerza que realiza trabajo sobre la fuerza, soportando el trabajo neto, es de donde W es igual a E menos E. Bien. Gracias, Solo, Julio. una pregunta. Sí. Sobre las fórmulas, ¿qué significa? O sea, las letras que tienen abajo de la E, ¿qué significa? Ahorita lo voy a explicar. Significa bueno. S, energía cinética. Y la B significa en el punto B. Y la A significa en el punto A. Entonces, energía cinética en el punto A y el punto B. ¿A qué nos referimos punto A y punto B? Acá tenemos el péndulo. Para poder demostrar, en este caso, la conservación de la energía, nos vamos a basar en un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Es una cuerda
con una esfera en uno de sus extremos que se mueve, tiene un movimiento de vaivén, ¿sí? Es como los clackers, no sé si alguien jugó alguna vez clackers, solo que en lugar de tener dos esferas como en los clackers, solo tenemos una. Entonces el movimiento, tenemos un punto A, que es el punto más alto a la derecha, por decirlo así, y el punto B, que es el punto de equilibrio. Es exactamente a la mitad donde se detiene un poco, ¿verdad? Entonces la energía cinética va a ser básicamente la misma, igual la potencia. Ahorita vamos a continuar viendo esto. Leamos el número 1 de esta otra página. Fernanda, por favor. Por otra parte, como el peso es una fuerza conservativa, entonces tenemos que el trabajo realizado por el peso cuando la esfera se mueve desde el punto A hasta el punto B se da como B igual a E menos E. Bien, energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto A. ¿Por qué? Porque se mueve de un punto a otro, ¿verdad? Entonces dice, al igualar las dos expresiones para el trabajo realizado por el peso, tenemos que en el punto A, pues tenemos energía cinética menos energía cinética en A menos energía cinética en B. Lo mismo pasa con las potenciales, ¿sí? Entonces, si despejáramos en un punto, tenemos que sumar energía cinética más energía potencial. Entonces, a esa suma de energía cinética más energía potencial se le va a llamar energía mecánica, ¿sí? Que es la suma entre la energía cinética y la energía potencial. También vemos que, de acuerdo con esta deducción, podemos afirmar que durante un proceso experimentado por un cuerpo sobre el cual actúan fuerzas conservativas, es decir, que se conservan, la energía mecánica permanece constante. Quiere decir que es la misma, ¿sí? La energía mecánica no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la energía cinética y potencial. Por ejemplo, puede ser que en el punto A tengamos 8 joules de energía cinética más 2 joules de energía potencial. Entonces la energía mecánica serían 10 joules. En el punto A, por ejemplo. En el punto B, puede hacer que la cinética bajó a 4 joules, pero la potencial subió. Entonces, siguen siendo los mismos 10 joules. Lo que cambia es su distribución. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en este caso, que ejemplo rápido que les di, posiblemente cierta energía cinética se convirtió en potencial, o la potencial también se puede convertir en cinética, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? Pregunten. Entonces, en conclusión, la energía mecánica siempre va a ser la misma. ¿Y qué es? La suma entre la cinética y la potencial. Esa es la energía mecánica, ¿verdad? Bueno, continuemos para finalizar un problema, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿quién no ha leído hoy? Casi todos. Ah, Emily. Ahí sí, Julio. Veamos el problema, Emily. Una esfera de masa de 0.20 kilogramos sale desde el borde inferior de una rampa con velocidad de 5.0
metros por segundo y de una altura de 1.20 metros sobre el suelo, como se muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia del aire, determinar. A. La energía mecánica en el punto A. B. La energía cinética cuando la altura con respecto al suelo es de 0.6 metros. C. La velocidad de la esfera cuando la altura con respecto al suelo es 0.6 metros. Muy bien, gracias. Entonces veamos, tenemos acá nuestra gráfica. Bueno, entonces la esfera es lanzada desde una altura de 1.20 metros, con una velocidad de 5 metros sobre suelo. Cayó y aquí hay un punto de referencia a 0.60 metros, que básicamente es la mitad del camino. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos que la masa del objeto es de 0.20 kilogramos. La velocidad la habíamos mencionado, la altura también. Inciso A. Nos preguntan la energía mecánica en el punto A. ¿A qué es igual la energía mecánica en el punto A? ¿A qué es igual la energía mecánica? Acabamos de mencionar. Energía mecánica es igual a energía cinética más la energía potencial. Es decir, que tengo que calcular las dos energías por separado y luego sumarlas. ¿Quién se recuerda de la fórmula de la energía cinética? ¿O alguien que la busque en el libro? La energía cinética no era fuerza por gravedad por altura o algo así, no me acuerdo. Esa es la potencial, más o menos, pero ok. esa es la potencial. La cinética. Un medio masa por velocidad al cuadrado. Muy bien, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es un medio, la masa, 0.20 kilogramos. Y la velocidad es de 5 metros por segundo al cuadrado. De 5 al cuadrado, 25, ¿verdad? 25 por 0.20 kilogramos, que es la masa. 5, ¿verdad? Un medio, 2.5. Quiere decir que la energía cinética en el punto A es de 2.5 joules. Cinética. Ahora vamos a calcular la potencial. La fórmula de la energía potencial, Javier ya tenía la idea, solo se confundió en uno, que es masa por altura por gravedad. Él dijo fuerza en lugar de masa, pero tenía la idea. La masa siguen siendo los 0.20. La altura en el punto 20 metros. Y la gravedad es 9.8. Multiplicamos con ayuda de nuestra calculadora. 0.20 por 1.20 por 9.8. 2.35. 2.35 joules, ¿verdad? Esa es la energía potencial. Solo permítame un momento. Muy bien, disculpen. Entonces, como la energía mecánica es la suma de estas dos, entonces la sumo
2.5 más 2.35, 4.85 joules. Esta sería la energía mecánica en el punto A. ¿Sí? 4.85 joules. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas con esta primera parte? ¿No? No, profe. Bueno, continuamos entonces con el inciso B. El inciso B nos pide la energía cinética cuando la altura con respecto a 0.6 metros. Recordemos la energía cinética. Para calcular la energía cinética tenemos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tengo la masa, pero no tengo la velocidad. Tengo la velocidad en el punto A, pero no sé si aumentó o disminuyó esa velocidad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de basarme en otra ecuación. ¿Sí? ¿En qué ecuación me voy a basar? En la de la energía mecánica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese punto sí puedo calcular la potencial. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Esa sí la puedo calcular. Y ahorita van a ver para qué me va a servir calcular la potencial. Bueno, masa siguen siendo los 0.20. La gravedad son 9.8, ¿verdad? Y la altura ahora se encuentra a 0.6 metros. Si multiplico 0.20 por 9.8 por 0.6, me va a dar 1.17 joules, ¿verdad? Esa sería la potencial. ¿Se recuerdan que dijimos que la energía mecánica iba a ser constante? Es decir, que iba a ser la misma. Entonces yo puedo decir energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial. La mecánica, repito, es la misma. Entonces va a ser 4.85 joules igual a energía cinética, que es lo que no conozco, más los 1.17 joules. ¿Verdad? Despejo ese 1.17 suma, resta en ambos lados, ¿verdad? Entonces 4.85 joules menos 1.17 joules igual a energía cinética, ¿verdad? Entonces realizo esa regla. 4.85 menos 1.17, 3.68 joules, ¿verdad? Eso sería la energía cinética en el punto D, en el punto de referencia. Joules, ¿verdad? Bueno, entonces, como no teníamos los datos suficientes, tuvimos que irnos por otro camino, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? Pregunten. Bueno, Yo creo por que no. último, el inciso C. El inciso C dice que debemos de encontrar la velocidad de la esfera cuando la altura con respecto al suelo es de 0.6 metros. Es decir, en el punto que utilizamos anteriormente. Ahora sí voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya conozco la energía cinética. Entonces de ahí voy a despejar velocidad para poder encontrar. Entonces el 1 que está multiplicando pasa a dividir o divide en ambos lados. El 2 que está dividiendo multiplica en ambos lados.
Eso me va a quedar que velocidad es igual a 2 por energía cinética. La masa que está multiplicando divide en ambos lados. Y este exponente 2 pasa como una raíz. Podemos anotar esa ecuación que nos serviría cuando queremos encontrar velocidad, ¿verdad? Solo permítame un momento. Disculpen. Entonces les decía, esa fórmula la podemos anotar para encontrar velocidad cuando tenemos energía cinética. Entonces nos va a quedar que velocidad igual a 2 por 3.68 joules dividido más que es de 0.20 kilogramos. Primero multiplico 2 por 3.68, 7.36. Dividido 0.20, la raíz cuadrada de eso, 6.06 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es velocidad, ¿verdad? Siempre tiene que quedar en metros por segundo. ¿Alguna duda con esta última parte? No, ¿Dudas? profe. Pregunten. No, profe. ¿Dudas, jóvenes? Pregunten. No, profe. Todo clarish. ¿No? Bueno, entonces les recuerdo, por favor, que si no han hecho su tarea, tienen hasta hoy a las 6 de la tarde. ¿Sí? De igual manera, si no han hecho el pleno, también tienen hoy hasta las 6 de la tarde. Esta semana no va a haber pleno. ¿Sí? ¿Por qué no va a haber pleno? Porque como dividimos en 2 la unidad, ¿sí? Entonces esta semana no corresponde pleno, sino que sería hasta la otra semana. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda respecto a eso. Sí, dígame. No, ¿El pleno no lo ha subido? Es lo que estoy- Yo no lo he hecho porque no está. por 2. De la semana pasada. Hola, madre. Por eso yo desde la semana Fernando, pasada no le estoy escuché. Si me pudiera escribir en el chat mejor. Bueno, En este chat, ¿verdad? Madre mía. Profe, una pregunta, ya me puedo salir de la reunión. No está habilitado el pleno, me dicen el 21. Bueno, voy a revisar y si no está habilitado, se los voy a habilitar para esta semana. Como esta semana no hay pleno, entonces en lugar del 22 harían el 21. ¿Verdad? Igual voy a revisar, tal vez no está asignado. ¿Verdad? Entonces, como decía, esta semana no hay 22, sería hasta la próxima. ¿Alguien más? Todo, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces, gusto saludar a los jóvenes.
Se me cuidan mucho, voy a revisar eso del pleno Igualmente, y se los profe. voy a asignar. Sí, Bueno, tengan profe, se me cuida. feliz día, nos vemos el jueves. Día y nos vive. Profe, feliz día. Feliz día, profe. Emilio. Feliz día, nos vemos. El profe. Desde profe. Adiós.